Pero esta mentalidad del reino de Dios contra la mentalidad del reino de las tinieblas. O sea, Satanás quiere que pensemos neutralmente, cuestión de la educación, que saquemos a Dios de la ecuación, porque si logra eso, entonces al mismo tiempo los propósitos que hay para la educación también se pierden. Claro. Un nuevo episodio de Contramundum. Hoy queremos hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona. Creo que a lo largo de estos últimos 2-3 años, muchas cosas, muchos libros que he estado teniendo la oportunidad de leer, diferentes temas, han impactado mucho precisamente en este tema que vamos a hablar hoy, que es la educación y la familia. Quiero mencionar que obviamente estamos tratando de conectar muchas de las cosas que ya hemos hablado con anterioridad, y la educación, precisamente lo que hablábamos, que no es un área secular, no es un área neutral para el cristiano. La educación es un área que le pertenece a Cristo. Entonces, con este mismo contexto que hemos llevado a lo largo de estos últimos pasados episodios, vamos a hablar de este tema, teniendo muchas de las cosas que hemos hablado en mente para poder abordar y continuar con esta línea de lo que hemos venido hablando, de cosmovisión, de cómo tenemos que tener una cosmovisión cristiana en todas las áreas, y especialmente hoy hablando de la educación y cómo como cristianos debemos de ver la educación, debemos de tratar la educación, entender la educación y por lo tanto cómo vamos a llevar a cabo lo que tengamos que hacer para llevar a cabo una educación tanto para nosotros como también para nuestros hijos y nuestras familias, ¿no? Sí, por esta dicotomía que venimos criticando de lo privado y lo público, lo sagrado y lo secular. En ese tema muchos van a decir, bueno, sí, la familia es un tema que la Biblia se aborda, que el cristianismo sí habla mucho de ello. Pero ya cuando hablamos de la educación, sobre todo refiriéndome a educación académica, educación pública, yo que soy universitario, ahí sí muchos cristianos dicen, no, es que ahí el cristiano no tiene que entrar. O sí puede entrar, pero tiene que adoptar una cosmovisión secular, una cosmovisión neutral, tiene que ser objetivo. Pero ya dejamos claro que todas las áreas han sido compradas por la sangre de Cristo. La creación misma, el mandato cultural incluía la cuestión de la educación, la caída afectó la educación y Cristo en su redención va a restaurar la educación y la está restaurando. El gran progreso que ha tenido al menos la civilización occidental en la cuestión de educación, desde un punto de vista histórico, fue el cristianismo quien impulsó la educación, y la educación pública fue un logro de los reformadores, precisamente porque por esta bandera de sola escritura y también por el sacerdocio universal, es decir, que para que una persona pueda tener comunión directa con el Padre también es importante que aprendan a leer las escrituras. Pero ¿cómo van a leer las escrituras si no saben leer? Entonces impulsaron la educación pública. Ahora, claro, en la educación pública no era lo mismo que la educación pública hoy. Ahorita vamos a entrar a ese tema. En ese tiempo se incluía el Evangelio, la lectura de confesiones, la lectura de la palabra. Entonces, las mismas universidades fueron un logro del cristianismo también, el impulso del cristianismo. ¿Por qué? Como mencioné antes, en otro capítulo, universidad o universo proviene de buscar la unidad en la diversidad. Y esta unidad la encontramos, esto que los filósofos siempre intentaron encontrar, que era el logos, aquel principio subyacente, racional, que podía unificar toda la diversidad que encontramos en el cosmos. Entonces, como los cristianos por fin se dieron cuenta, no qué es el logos, sino quién es el logos. Que eso lo vemos en Juan 1, ¿no? Exactamente. Que ese término, digo, en nuestras Biblias en español dicen el verbo, ¿no? Pero ese término verbo está utilizando Juan específicamente esa terminología que era común, conocían de ese término, el logos. Sí. Entonces, él trae esta revelación diciendo, Cristo es el logos, Él es el que trae, como tú mencionas, la unidad en la diversidad, el que trae, el que une todas las cosas, ¿no? Sí, en todas las cosas en Él subsisten. Exacto. Entonces los cristianos dijeron, ok, ya sabemos quién es el logos.
Entonces por eso empezaron a crear universidades. Gran parte, y me atrevo a decir que la mayoría de las universidades más antiguas o de más prestigio en la cultura occidental, fueron construidos por cristianos, ya sean católicos o protestantes. Y algo que es interesante es pensar que muchas veces hasta nosotros como cristianos podemos caer en esta misma falsa dicotomía, teniendo, por ejemplo, pensar que tenemos a nuestros hijos en una escuela cristiana porque dan Biblia. Uh-huh. O sea, ya es cristiana porque hay una clase específicamente de Biblia, ¿no? Pero estas personas que fundaban ese tipo de universidades no tenían esta mentalidad de, vamos a dar el 98% del tiempo clases seculares, neutrales, que son todas las demás áreas. Exacto. Y lo que lo hace cristiana es que también venga incluida una clase de Biblia, ¿no? O de Exacto. religión. Entonces, más bien, no todas las áreas, todas estas las clases, los temas que se abordaban partían de esta misma cosmovisión, entendimiento cristiano, partiendo de Cristo es creador, Cristo es dueño de todas las cosas y por lo tanto podemos nosotros incorporarnos y meternos en todas estas áreas para poderlas entender, disfrutar, desarrollarlas. Mencionaste el mandato cultural, ¿no? O sea, a Cristo le interesa la tecnología. Sí, o sea, está en su interés que llevemos a cabo ese tipo de cosas. Entonces, es interesante porque realmente es raro para el cristiano moderno pensar como pensaban los fundadores de universidades como estas, ¿no? Y ahora, la cuestión es esta. ¿Por qué si las universidades de prestigio fueron fundadas por ejemplo, en Estados Unidos, Harvard, Yale y otras universidades de prestigio, fueron fundadas por protestantes, específicamente puritanos, porque hoy son lo que son? Ya no se puede llamar universidades, y hoy te voy a decir por qué. De hecho, el lema, o lo hemos escrito en el logo de Harvard, Veritas, verdad. Pero ya no buscan la verdad, porque ya el posmodernismo niega la existencia de la verdad. Ya hoy decir que alguien posee la verdad es un discurso de odio, eres un misógino, un opresor. ¿Y por qué digo que ya las universidades que abrazaron el posmodernismo ya no son universidades? Precisamente por esto. Universidad es la búsqueda de la unidad en la diversidad, la unidad en la diversidad. Y esta unidad en la diversidad la encontramos a través de logos, que otra palabra para traducir logos es razón. Y precisamente el posmodernismo niega la existencia de logos, niega la existencia de la razón. Entonces, una universidad que abraza el posmodernismo ya no puede ser universidad, llámalo de otra manera, centro de adoctrinamiento, que eso son las universidades de hoy. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es ¿por qué si fueron fundadas por protestantes o por católicos, por cristianos, hoy en día son un rechazo total del evangelio? ¿Por qué rechazan completamente a Dios? Y precisamente es por lo que veníamos hablando en otros episodios, porque los mismos cristianos empezaron a absorber esta dicotomía de privado y público y empezaron a decir, bueno, ok, a ustedes les entregamos el área pública. Soltaron las riendas, ¿no? Exactamente. Y la educación viene incluida en la Gran Comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y discipulen a las naciones. Enseñar. Todo lo que les he mandado. Pero olvidamos que Cristo también mandó desde Génesis 1 que el hombre estableciera cultura. Sí. Y de hecho, cuando buscaba la definición de lo que es la educación, me llamó la atención que tal cual dice que es la formación. Estamos hablando de un diccionario no cristiano, ¿no? O sea, general. Dice formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva. Sí. Intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Entonces, hablábamos en los episodios pasados, hemos hablado del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta mentalidad de que Cristo ya trajo el reino, ¿sí? Que eso lo hablamos en el episodio pasado, en la restauración, que Cristo ya inauguró el reino ya está aquí, que verdaderamente ya está aquí. Entonces, nosotros traemos ya una cultura de reino. Entonces, aún así, si nos dejáramos llevar por esta definición
que no es la definición sacada de las escrituras, sino una definición general, podríamos decir exactamente lo mismo, que es para desarrollar nuestra capacidad intelectual, moral y afectiva. La moral, esa es como, siempre la damos por hecho, ¿no? Sí. Portarnos bien, ¿sí? Ser buenos ciudadanos, ser buenos miembros de la familia, etcétera, ok. Pero la intelectual también debe de ser parte de lo que nosotros busquemos como cristianos, pero de acuerdo a la cultura a la cual nosotros pertenecemos, que no es la cultura de este mundo. Entonces ahí es donde vemos que aún con esta misma definición podríamos nosotros adjudicarnos a ella y decir, ok, todas esas cosas son ciertas, pero ahora la pregunta es, ¿de acuerdo a qué cultura vas a llevar a cabo todas esas cosas? Y con eso cambia tu forma de ver todas estas áreas, la parte intelectual, moral y afectiva, las emociones, etcétera, pero al mismo tiempo el propósito de cada una de estas áreas también va a cambiar, porque va a ser ahora dictado por la cultura a la cual perteneces. Sí. ¿Sí? Y ese es el interés que Dios ha tenido desde un principio, en Génesis 1, que el hombre estableciera una cultura con la mentalidad del reino de Dios. Claro. Que fuera una cultura que mostrara el carácter de Dios, que por eso fue creado a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando Cristo comienza la restauración en nosotros como individuos, como familias, como pequeñas comunidades, como sociedades, es precisamente para que ahora comience a restaurarse la imagen de Dios en nosotros, y así todo lo que hagamos, todo nuestro ser en cuestión intelectual, moral y afectiva, de acuerdo a nuestra educación, vaya corrigiéndose también y desarrollándose, ¿no? Entonces, es interesante ver que hasta aún siguiendo este tipo de definición, es aplicable. Y en términos sencillos sería como, si el reino ya está aquí, la educación es enseñarle a la gente a ser ciudadanos del reino. Amén. Y quiero rescatar algo que mencionabas, que mucha gente cree que una escuela es cristiana simplemente porque en una materia metieron la clase de Biblia. Y yo estuve en un colegio cristiano y eso pasaba. Hay una clase de Biblia y el profe a veces oraba antes de empezar alguna clase y a veces había un evento de evangelismo, por así decirlo. Tristemente, muchos de los profesores eran cristianos light, la verdad. Entonces, pero el currículum entero, como decías, 98% de las materias son materias, entre comillas, seculares, pero bueno, somos cristianos, entonces hay que meterle la Biblia ahí como en el rincón. Y en otro capítulo mencionaba este ejemplo que da Nancy Pearcey que es como un pastel que nomás le pones un bote a un cristiano, pero todo el pastel sigue siendo un pastel, entre comillas, secular o neutral, por así decirlo. Pero no se dan cuenta que están cayendo en esta misma dicotomía. Y a ver, voy a dar un ejemplo. Nadie puede negar hoy en día que 2 más 2 es igual a 4. Creyentes y no creyentes aceptan que 2 más 2 es igual a 4. Llegamos a la misma conclusión. Exacto. La revelación general. Bueno, algunos. Bueno, sí, ya hoy sí, ya hay gente que sí dice ya no que se sabe. Sí, ya no se sabe, que es tu verdad. Sí. Es relativo. La cuestión es que, ahorita te voy a leer algo que encontré en un currículum de una preparatoria de Estados Unidos, hablando de eso de las matemáticas. No. Pero decimos 2 más 2 es igual a 4, sí. Pero para justificar por qué 2 más 2 es igual a 4, aquí entra la lucha de las cosmovisiones, que es algo que no nos enseñan en las escuelas, entre comillas, cristianas. Por ejemplo, los filósofos griegos, ellos fueron famosos por la geometría euclidiana, pero no creían que el mundo material en sí exhibiera un orden matemático preciso, por esta cuestión de separar el mundo de las ideas y el mundo de la materia. Creían que era completamente separado. Entonces no creían que había una ligadura, por así decirlo, entre las matemáticas, que eran del mundo de las ideas, y el mundo material. No creían que había una conexión. Entonces no creían que la materia obedecía a las matemáticas y mantenían las matemáticas aquí en esta esfera de arriba, en la esfera del mundo de las ideas, de este mundo platónico de las ideas. O por ejemplo, desde una cosmovisión atea, hay otra cosa de las matemáticas, o sea, que ellos mismos no pueden explicar cómo funcionan las matemáticas. Porque mira, la ciencia expresa fórmulas matemáticas que expresan las relaciones en la naturaleza que hay de causa y efecto.
Por eso funcionan muy bien las matemáticas, porque nos ayudan a entender las relaciones que hay en la naturaleza de causa y efecto. Pero, a ver, desde una cosmovisión atea, si todo el cosmos, todo el universo surgió del azar, por fuerzas ciegas, materiales, ¿cómo es que las fórmulas matemáticas que nosotros inventamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, encajan también con el cosmos, con el universo? O sea, en otras palabras, ¿por qué funcionan las matemáticas? Y en su ensayo de Eugene Wigner, su ensayo llamado La razonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales, escribe que el hecho de que las matemáticas funcionen tan bien para describir el cosmos es algo que raya en lo misterioso. No hay una explicación racional para ellos. Entonces, un ateo dice, ¿las matemáticas funcionan? Sí. ¿Por qué? No ¿Quién sabe? sabemos. Los cristianos sí tenemos una explicación. Una explicación. ¿Por qué? Dios es un Dios razonable que creó el mundo, al cosmos, con un orden, con una progresión ordenada de eventos. Por eso en el Génesis vemos que el día 1 hizo esto, el día 2 hizo esto, el día 3 hizo eso. O sea, estableció un orden. Y esto fue lo que inspiró a los científicos modernos, a los primeros matemáticos, a perseguir, vamos a decir, las matemáticas. Maurice Klein, que es un historiador, escribe, los primeros matemáticos estaban seguros de la existencia de leyes matemáticas subyacentes a los fenómenos naturales y persistieron en su búsqueda porque estaban convencidos a priori de que Dios había incorporado ellos en la construcción del universo. En palabras más sencillas, para no divagar tanto, ok, el creador tiene una mente racional, y él diseña el universo, el cosmos. Y dicho universo tiene una estructura que corresponde con la mente del creador. Y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestra mente tiene una correlación con la mente del creador. Por tanto, esa estructura que encontramos en el cosmos, sí nosotros sí la podemos percibir. Entonces, ok, las matemáticas, vemos la cosmovisión griega, filósofa griega, tiene una explicación que dice, ok, mis ideas no coinciden con el mundo material. Mis matemáticas que concibo aquí en mi mente no coinciden con el mundo material. El ateo te dice, las matemáticas sí funcionan, pero no hay explicación de por qué funcionan. Y el cristiano te dice, las matemáticas funcionan porque las matemáticas las diseñó Dios y por medio de las matemáticas creó el mundo. Si eso explicara en una institución cristiana, ahí sí sería cristiano. Sí, de hecho, en un libro de educación, me acuerdo en un capítulo específicamente dio ese ejemplo de 2 más 2 es 4 y hablaba, creo que ese capítulo era escrito por Cornelius Van Til y él decía que para el pagano y para el cristiano 2 más 2 es 4, Sí. pero significan en los dos casos cosas radicalmente distintas. Sí. O sea, hay un significado mucho más profundo, real, en la perspectiva, en la percepción del cristiano cuando hace matemáticas, que cuando lo hace un ateo, cuando lo hace una persona que niega la existencia de su creador, ¿no? Y creo que mucho de esto, obviamente, vemos que afecta la manera en la que vemos la educación, pero al mismo tiempo se refleja en las decisiones que tomamos, en cómo vivimos, en cómo educamos a nuestros hijos, cómo hablamos de la educación, porque realmente nosotros hemos sido más bien influenciados por el otro lado, y eso nada más comprueba que no existe la neutralidad, Exacto. lo que hablábamos. O sea, ellos han empujado la agenda de hacernos sentir que la educación más bien es parte de cierta manera como de pertenencia a un sistema. Sí. Y realmente así se siente. O sea, tú creces pensando como que es de ley, tengo que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace todo el mundo. Es lo que me enseña la cultura que tengo que hacer. Pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque para conseguir un buen empleo, para sustentar a mi familia. Y no es que la educación no sirva para eso. O sea, Sí. claramente sí, entre más te capacitas, mejor puedes llevar a cabo tu trabajo, tus dones, tus talentos. Tu esfuerzo va a traer fruto, ¿sí? Y tienes que proveer para tu familia. Y tienes que proveer para tu familia. Y un buen trabajo provee para tu familia. Pero esas cosas no son principalmente lo que Dios tiene en mente a la hora de decir, eduquen, enseñen. Y también a la inversa, ¿no? Porque también está el otro lado, los que aprenden. O sea,
enseñamos, pero también aprendemos. Claro. O sea, somos maestros y todos somos al mismo tiempo aprendices, ¿no? Entonces, pero esta mentalidad del reino de Dios contra la mentalidad del reino de las tinieblas. O sea, Satanás quiere que pensemos neutralmente, cuestión de la educación, que saquemos a Dios de la ecuación, porque si logra eso, entonces al mismo tiempo los propósitos que hay para la educación también se pierden. Claro. Sí, o sea, ya la mentalidad que tú tienes para tu trabajo, para la educación, ya eso ya está distorsionado porque ya logró que tú desconectaras al creador de esta parte de la creación. Y esto que mencionas que es muy importante de que ya estamos influenciados por el sistema educativo, entre comillas, neutral, y es que no es neutral, está diseñado precisamente para no serlo, para excluir a Dios. Y a ver, un currículum que excluye a Dios, ¿qué mensaje le está mandando al niño? Hay que excluir a Dios en estos temas, por lo menos. Temas. Porque aquí no pertenece. Exactamente. Y muchos padres de familia entiendo que no pueden darse el lujo de la educación en casa. Pero hay otros que dicen, no, es que voy a mandar a mi hijo a la escuela para que sean luz. Para evangelizar. Para evangelizar. Y creo que tú una vez dijiste esto de que si nosotros mismos, ya adultos, nos cuesta hacer luz con lo que ya sabemos. En nuestro trabajo, donde tú quieras. Sí, ¿no? Un niño lo dejas enfrente del profesor y se lo comen. Él va a terminar siendo evangelizado. Sí. Entonces, no hay que creer que son neutrales. Y hay una cuestión más práctica hacia las familias. ¿Qué pueden hacer las familias? Porque podemos hablar mucho de educación y todo esto que decíamos de los griegos y todo. Pero aterrizándolo, ¿qué pueden hacer las familias? Algo clave hoy en día. Familias e iglesias. Apologética. A mí al menos me salvó, ahí sí puedo decir la vida eterna. Porque yo en la universidad, yo ya habiendo hecho una profesión pública de fe en la preparatoria, en la universidad yo que estudio psicología, que es la carrera de las carreras más anticristianas que hay, por todas estas filosofías y cosmovisiones que me enseñaron, en la universidad empecé a dudar de mi fe, al punto de hacerme ateo. O sea, hubo un momento en el cual recuerdo ese evento, en una noche que dije, Dios no existe, es producto, los conductistas dicen esto, los psicoanalistas dicen aquello. Y dije, soy ateo. Pero gracias a Dios, desde antes yo sí había tenido un interés especial en la apologética. No era muy letrado en apologética, sigo sin serlo. Pero esas como semillas de apologética que hubieron me hicieron ir a, ok, ya leí algo de apologética, tengo que seguir indagando acerca de ello. Y fue lo que me rescató. Y ahorita veo que fue providencia divina ese tiempo de oscuridad, ese bache, porque ahorita ya no me la venden igual de fácil. Pero me puedo pensar, ¿qué pasa con todos aquellos que nunca se les ha enseñado absolutamente nada de apologética? Para quien no sepa, apologética es simplemente la defensa de la fe cristiana desde argumentos racionales, intelectuales, filosóficos, científicos. Y ese es el problema con muchas familias e iglesias hoy en día, que nos enseñan qué es el cristianismo, pero no nos enseñan por qué el cristianismo es verdadero, porque es la cosmovisión, la única cosmovisión sólida. Es decir, no nos enseñan apologética, que es la defensa de la fe cristiana, desde medios intelectuales, racionales, científicos, lógicos. Entonces, ¿qué pasa? Y este es un dato, que la mayoría de las personas que pierden su fe la pierden o en la adolescencia o en la universidad. Sí. Y también es que, bueno, yo que sí he visitado varias iglesias, a veces llego y que hay jueguitos, entretenimiento y luces y todo. Y no tengo nada en contra de las luces, no tengo nada en contra del entretenimiento, no soy del extremo de, no, las luces son del diablo y todo eso. Pero es que el adolescente, el joven, como que la iglesia cree que para mantener al joven dentro de la iglesia tienen que entretenerlo, tienen que ofrecerle lo que les ofrece el mundo. Y lo que digo a las iglesias, en entretenimiento ahorita no compitan con el mundo. Si el niño se quiere entretener, ahorita Netflix le ofrece más entretenimiento. Ahorita un antro le ofrece más entretenimiento. Lo que un adolescente, un joven en el fondo busca son respuestas para las preguntas duras de la vida. Respuestas sólidas para las crisis existenciales que están teniendo. Entonces, si nomás los buscamos entretener un ratito y luego hacemos una oración y ya, y creemos que
Sí, aquí encontró a buenos amigos, que claro, la amistad dentro de la iglesia es fundamental, pero los pastores y los líderes de la iglesia, los presbíteros, tienen que enfocarse también en esta cuestión de estudiar apologética para lograr darle esas respuestas que los jóvenes anhelan. Los jóvenes anhelan encontrar respuestas sólidas para todas las crisis existenciales que hay en la vida, y las iglesias y las familias no están haciendo eso. Entonces, una primera cosa que yo digo, ¿qué pueden hacer las iglesias y las familias? Enseñar apologética, desde apologética clásica hasta apologética presuposicionalista. Sí, y fíjate que pensando en lo fundamental que es esto, de la educación y de nuestra responsabilidad, nuestro deber como cristianos, como padres, como parte de la misma iglesia, corporalmente somos responsables de la educación de nuestros hermanos y nuestras hermanas Sí. en Cristo. Y pensando en el otro lado, el otro bando, pensando en el reino de las tinieblas, lo irónico que es una cultura de muerte. O sea, sabemos, promueven el aborto, promueven todo este rollo de transgénero, promueven la unión libre, promueven el feminismo, ¿sí? Todas estas cosas realmente producen muerte. Sí, Cuando, claro. cuando tú te pones a pensar en simplemente cómo va a continuar una cultura así, te das cuenta que esa cultura no puede sobrevivir. Claro. La misma cultura que promueve el homosexualismo, el transgénero, etcétera, que promueven este tipo de matrimonios, uniones, lo que tú quieras, ¿cómo se reproducen los homosexuales? ¿Cómo se reproducen este tipo de personas cuando no quieren tener hijos y los abortan? ¿Cómo se reproducen cuando lo principal para ellos, para las madres, por ejemplo, es ser exitosas en el mundo, poder ser independientes? Claro. Entonces lo que menos quieren es tener hijos, es reproducirse. La pregunta es cómo entonces se reproduce una cultura así. Con tus hijos, con nuestros hijos. Los que sí estamos teniendo hijos, la iglesia que sí se está continuando multiplicándose, etcétera. Si tú metes tus hijos al sistema, es ahí en donde ellos se reproducen. Exacto. No biológicamente, se reproducen endoctrinando a tus hijos. Entonces, es ahí, o sea, yo entiendo perfectamente que cada situación tiene sus cosas y que hay que analizar. Aquí nada más es como el entender que la educación no le pertenece al gobierno, no le pertenece al reino de las tinieblas, es algo que nosotros como cristianos nos debemos de hacer responsables y estar conscientes de que si nosotros estamos en una situación en donde nos es imposible tener a nuestros hijos en educación en casa, en una educación en una escuela cristiana, es más bien despertar la conciencia de las personas, es decir, ten cuidado porque sabemos que por tu situación tus hijos no están en una situación ideal, Claro. por lo tanto tu guerra va a ser mucho más intensa. Sí. Entonces es más bien como despertar esta idea de realmente tener las precauciones que se deben, porque aún así la guerra es dura. Claro. O sea, aunque yo tenga a mi hijo en escuela cristiana o eduque a mi hijo en casa, de todas maneras se va a enfrentar con el mundo. Sí. Tarde o temprano. Y yo creo que eso es parte de lo que muchas personas de repente, yo siento que muchas veces lo utilizan como excusa, de que pueden decir como, no, es que no me gusta tenerlos una burbuja. Y no se trata de eso. Exacto. O sea, yo no estoy tratando de entrenar a mi hijo a que nunca vea lo que hay allá afuera. Claro. Más bien es yo entrenarlo desde adentro para que sepa cómo entenderlo de afuera, para cuando él salga realmente él esté influenciando cultura Sí. y no se esté influenciando él por la cultura pagana, ¿no? Que realmente ellos sean flechas. Sí. Que ese es el propósito de que tú crías a tus hijos, que ellos sean flechas como en manos del Señor, ¿no? Que en manos del guerrero, que sean realmente ellos la luz. Pero para eso necesitan ser entrenados. Y muchas veces creo que tú mencionaste esto de cómo, creo que lo mencionó Paul Washer, no sé cómo vas a competir tú con 40 horas de Exacto. educación pagana. Y luego el TikTok y... El TikTok, sí, redes sociales, esto, lo otro, los amigos, o sea, porque no nada más es el aula de clases. Sí. Se están rodeando de malas compañías y no están preparados. Y por eso yo creo es clave que simplemente Dios en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, o sea,
enséñales a tus hijos día y noche. O sea, es un entrenamiento intensivo. Y no es nada más clase igual de Biblia. Sí. Siéntate y déjate explico el evangelio de Lucas, de Juan, lo que sea. Sino cuando tú entiendes que la cosmovisión cristiana abarca todos los temas, entonces eso lo vuelve, yo creo, hasta más fácil de entender. Yo tengo la oportunidad de hablarle de Dios a la hora de que estamos viendo matemáticas, que estamos viendo las ciencias, la biología, lo que tú quieras. Ahí está. Aquí está. O sea, Dios está presente en todas las cosas. Con esta mentalidad es que nosotros, yo creo que de forma práctica podemos aprender a tomar decisiones adecuadas, teniendo en mente la realidad de las cosas, y al mismo tiempo, si no podemos tomar las decisiones, las mejores decisiones, o tomar los pasos que nosotros quisiéramos, yo tal vez propondría, tal vez des un paso para atrás y analices, porque probablemente cuando padres de familia se sienten como en esta dicotomía de, oye, pero yo estoy trabajando día y noche y yo no puedo, entonces darle una educación a mis hijos en casa, por ejemplo, porque no hay una escuela cristiana o lo que sea. Tal vez tengas que dar un paso para atrás y decir, ¿por qué estás trabajando día y noche? ¿Por qué es que la mamá está trabajando día y noche? ¿Por qué los dos están trabajando? O por lo menos esas horas. Porque probablemente eso es precisamente el fruto de cómo fueron educados. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, muchas veces las circunstancias que parecen ser los obstáculos son más bien también producto de este mismo sistema que ha sido inculcado desde chiquito. Entonces dice, oye, es que yo no puedo echarme un paso para atrás y dedicarle tiempo a mis hijos para yo enseñarles y esto y lo otro, porque pues sí, yo ya estoy atrapada o atrapado o atrapados en este sistema. Sí. Entonces ahí es donde tal vez, pues, ¿sabes qué? Es necesario que estés viviendo así, lo estás haciendo realmente desde una perspectiva cosmovisión cristiana, claro, o porque ya te metiste y ya te metieron a eso. Y entonces ahí es donde viene el reto de cómo deshaces. Sí. ¿Sí? Y que yo creo que fácilmente, o sea, Dios puede redimir ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hace todo el tiempo. O sea, conozco personas que han empezado de una forma y cuando les cae el 20, de repente dices, lo que tenga que hacer, esto lo detengo y ahora vamos a encaminar esto, y me doy cuenta, sí, y es un arrepentimiento, no nada más emocional, sino también práctico. Es decir, a ver, voy a empezar a hacer ajustes en mi vida porque yo tengo la convicción de que esto es importante encaminarlo al camino de Cristo, ¿no? Y ponerlo a sus pies. Y fíjate que ahorita que mencionas esto de por qué estás trabajando tanto, digo, yo tengo 26 años y ahorita a mí me tocó la etapa, ya me voy a un poco de la historia de México, post-Salinas, por así decirlo, que se abre el Tratado de Libre Comercio, viene más economía en México. Y entiendo que antes de eso era más difícil la economía. Las crisis económicas en México eran más duras, con los tiempos presalinas, por así decirlo. La economía era más cerrada y entonces había más dificultad para conseguir cosas. Entonces nuestros padres y abuelos sufrieron más escasez y como que dijeron, no quiero que sufra eso mi hijo. Entonces empezaron a cultivar, que digo, la cultura del trabajo obviamente es buena. El problema es como que un exceso para darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Pero bien decía Chesterton que hay una generación que se enfocó tanto en darle a sus hijos lo que no tuvieron, que se olvidaron de darles a sus hijos lo que sí tuvieron. Es decir, quizá aquí en México no, pero en ciertos países los padres y los abuelos se encargaban más de la educación de sus hijos, de leerles la Biblia, de orar antes de dormir, todo eso. Eso sí se lo pudieron dar a sus hijos, pero quizá no le pudieron dar todos los lujos. Por ejemplo, ahorita los niños de 6 años ya quieren tener el último iPhone. Entonces, como yo no lo pude tener, se lo quiero dar a mi hijo. Pero se olvidan de darles lo verdaderamente importante, que es el Evangelio, que son las Escrituras, que es la Biblia. Y otro punto que tocaste de la burbuja, que eso también lo quería tocar, de no irnos a ese extremo de, porque seguramente, o bueno, probablemente algún padre que está escuchando esto va a decir, no, ya me asusté, ya mejor saco al niño de la escuela y lo meto
todo el día a la iglesia o lo mando a un convento, por así decirlo. No, tampoco, eso también es perjudicial. Porque hay que entender también nuestro sistema inmunológico corporal, cómo funciona. Si todo el rato estás en tu cuartito asustado de los virus y las bacterias, tarde o temprano vas a tener que salir de tu cuarto. Y cualquier virus y cualquier bacteria te va a matar. En cambio, si el niño está ahí jugando en el lodo, si ahí está subiéndose al árbol y todo, sí, van a llegar bacterias y algún día, igual que como de tierra, le da diarrea y todo lo que quieras, pero su sistema inmunológico se está fortaleciendo. Entonces, de manera similar, sí tenemos que exponer a los niños a estas ideas, pero con su debida precaución. Es decir, no estoy en contra de enseñarle psicoanálisis al niño. Bueno, no al niño, porque yo sí creo que debe ya llegar hasta cierta adolescencia. Hay etapas. Hay etapas, exacto. Psicoanálisis, conductismo, marxismo, feminismo, posmodernismo. No estoy en contra de enseñarles eso, pero prefiero enseñárselos yo, si algún día Dios me da la bendición de ser padre de familia, prefiero que mi iglesia le enseñe a los jóvenes de mi iglesia lo que son todas esas filosofías, qué está errado en ellas, Sí. y apologética cristiana, para que cuando llegue a la universidad diga, ya me la sé. Sí, Freud y todo eso, pam. Sí. Que sí, el posmodernismo, y aquí está. Porque si lo avientas directamente, siempre lo mantuviste en su burbujita, siempre. Y aparte, nos gusta lo prohibido. Entonces, cuando siempre te prohibieron, no leas ese libro, uy, no veas eso, no estés en eso, no estés en eso. Obviamente, como una especie de. Somos morbosos. Entonces, cuando llegas a la universidad y empiezas a ver psicoanálisis, marxismo, todo eso, y dices, ¿por qué mis papás me lo prohibieron? ¿Por qué mis papás nunca me enseñaron de eso? Entonces tienes también la sospecha de decir, quizá no me enseñaron eso porque quizá ahí está la verdad. Es como lo que hacen los testigos de Jehová, que ellos tienen prohibido leer cualquier cosa que no sea producido por ellos mismos. Entonces, realmente ahí es donde dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pueden leer otras cosas, otras fuentes, porque los quieren mantener dentro de su burbuja, ¿no? De hecho, ellos están entrenados en donde si tú te pones a debatir un poco con ellos, a cuestionar, ellos están entrenados a que después de no sé cuánto tiempo ellos ya determinan, dicen, no, no está destinado a creer, entonces ya me voy, ya se pelan. O sea, están tan endoctrinados que realmente es muy complicado lograr que ellos simplemente cuestionen algo de lo que creen, ¿no? Y digo, en general así somos la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo como ser más objetivos cuando se trata de la posibilidad de nuestro error, etcétera. Pero hablando específicamente de los niños, es precisamente nuestro deber de ayudarles no nada más a que vean las cosas, sino poder cuestionarlas, interpretarlas. De hecho, ayer me vi con uno de los ancianos de la iglesia y me estaban comentando, él tiene una hija, creo que ha de tener 5 años, la otra como 3, o sea, se llevan, están bien chiquitas. Y ahorita me contó, ellos hacen educación en casa, pero están llevando a cabo ahorita, están estudiando sobre otros dioses paganos, mitológicos, etcétera, y están analizándolos, ¿no? Claro. Entonces, incluso me decía que una de las niñas empezó a preguntar, oye, pero ¿qué onda con este dios? ¿Por qué tiene que comer si es un dios? O ¿por qué tiene que dormir si se supone que es un dios? Ellas ya solitas empiezan a no nada más ser expuestas intencionalmente por sus padres a falsas ideas, sino ya también están despertando la habilidad de poder cuestionar. Decir, oye, si se supone que es un dios, ¿por qué tiene necesidad? En contraste con el Dios de la Biblia que no necesita de nada. Exacto. Que se sostiene por sí mismo, que no necesita comer, no necesita ser servido por manos humanas, etc. Entonces, es bueno tener este enfoque de mis hijos van a ser expuestos al mundo. Incluso, por ejemplo, hablando de la educación sexual. O sea, o les enseñas tú o se los va a enseñar el mundo. Claro. Entonces, la pregunta nada más es quién va a dar el primer paso. Si tú vas a dar el primer paso o vas a esperar a que se lo empiecen a enseñar sus amigos, que se lo empiecen a enseñar en la escuela, que sean expuestos simplemente pues, en todas las redes sociales, el TikTok, el Netflix, lo que tú quieras, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, tenemos el Netflix y pues está cambiándole infinidad de cosas a las que es expuesto, ¿no? Entonces yo le tengo que enseñar, no a que le pique y lo vea y decir, vamos a ver esto,
sino que yo ya desde las series que vemos, cuando empiezan a introducir ciertas cosas es, hey, lo que dijo, ¿qué opinas de lo que dijo? Ok, bien. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, o de repente hasta la frase como que pasa desapercibida, ¿no? Sí, En realidad todos somos buenos por dentro. O sea, a ver, ¿eso es cierto? O sea, empiezas a ayudarles a no nada más dejar que sean expuestos y al mismo tiempo no decir, hey, no quiero que vean, sino que, no, cuando lo veas, ¿qué vas a hacer? claro. Vas a cuestionarlo, ¿qué vas a preguntar? ¿Cómo lo vas a analizar? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice Dios? Y al mismo tiempo van viviendo muchas cosas en la experiencia que lo que tú les vas enseñando se va confirmando. O sea, pueden ellos ya ver la diferencia entre tu matrimonio. O sea, mi hijo claramente puede ver la diferencia entre mi matrimonio con mi esposa y el matrimonio de otras personas, de otros familiares, etcétera. No es que mi matrimonio sea perfecto. Sí, claro. Incluso él ve cuando fallamos, ve la necesidad que tenemos de disculparnos, de perdonarnos, de arrepentirnos, pero es muy diferente y él lo ve. ¿Por qué? Porque le estamos constantemente hablando y introduciéndole lo que la escritura dice respecto a lo que él va viviendo. Entonces, cuando él ve otras circunstancias, otras cosas, él ya trae el chip con la escritura, la palabra de Dios, de cómo funcionan verdaderamente las cosas, que ya lo que él ve acá ya no le llama. Ya la pregunta es, ¿por qué la gente no acepta lo de acá? O sea, ¿por qué quieren vivir así? No entiendo. Sí, o sea, ya le volteas. Pero al mismo tiempo, perdón, una última cosa que quiero tocar, es que no nada más en la idea de exponerlos o de que sean expuestos porque van a ser tarde o temprano expuestos, entonces hay que prepararlos para eso. Sí, la parte de que puedan cuestionar las falsas ideas, religiones, etcétera, pero al mismo tiempo, lo que hemos mencionado, que nuestro campo de batalla es el otro bando, pero al mismo tiempo nuestra misión de rescate. Entonces ellos tienen que salir tarde o temprano, porque ellos también, parte de la educación Claro. es que ellos aprendan a evangelizar. Sí. Entonces no nada más es protegerlos, que claro que eso es fundamental, pero al mismo tiempo, oye, te vas a encontrar con personas que piensan así, 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 que ven las cosas así, 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 así. Entonces nosotros vamos a entrenar a nuestros hijos para protegerlos de esas falsedades, pero al mismo tiempo para derribar esas falsedades y traer más personas al reino de Dios. Y fíjate que ahorita que citaste el Salmo 127:4, como saetas o flechas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, es precisamente eso. O sea, la flecha no es para mantenerla todo el tiempo guardada. O sea, en algún momento la vas a disparar. Sí. Entonces, cuando equipas a tu hijo con esta mentalidad de duda, de suspicacia, de decir, oye, espérame, esto que dijo, todo esto, entonces cuando salga a la universidad, que para mí es bien importante que tenemos que ganar las universidades. Yo que estoy en una universidad jesuita muy progresista, muy neomarxista, ahí me di cuenta que es uno de los focos principales en donde los cristianos tenemos que dar la batalla. Pero no nomás yendo a evangelizar en la cuestión a la que estamos acostumbrados de simplemente llegar a predicar el evangelio, sino en la cuestión apologética. Cuestionar al maestro que te está enseñando psicoanálisis, cuestionar al maestro que te está enseñando conductismo, cuestionar al maestro marxista, pero con argumentos. Sí. Y después presentar la cosmovisión cristiana. Uy, no, pero no metas tu religión. Le digo, yo no meto mi religión, tú tampoco metas la tuya. No, pero yo soy ateo. Ok, vas a ver que en el fondo tu cosmovisión está sustentada sobre presuposiciones que aceptas por fe. Entonces, si quieres que yo saque mi religión, tú saca la tuya, pero ¿cuál es el problema? Que no vamos a poder hablar. Yo no soy neutral, le digo. Yo no soy neutral y nunca lo voy a hacer, pero tú tampoco. Entonces cuando empiezan a ver que no solamente predicas en sí el evangelio, porque al final de cuentas la apologética es como una especie de antesala al evangelio, de cierta manera. Yo lo veo de esta manera. Cuando Jesús resucita a Lázaro, antes le dice a las personas de ahí, muevan la piedra. Pero pónganse a pensar eso, Jesús con puro levantar una ceja pudo haber pulverizado la piedra. O sea, él mismo chasqueaba los dedos y la pudo haber aventado 5 kilómetros de ahí. Y las piedras de esas tumbas eran muy pesadas, la tenían que mover entre varias personas. ¿Por qué les hizo a las personas hacer un esfuerzo? Les dejó a los humanos hacer un esfuerzo. Entonces, los humanos quitaron la piedra, hicieron lo posible, pero no les pidió resucitar a Lázaro. Jesús fue ya directamente a resucitar, a hacer lo imposible. Entonces, de cierta manera, la apologética es quitar esa piedra. Cuesta trabajo, claro, hay que entrenarse,
quitas la piedra, pero tú no vas a resucitar al muerto. Es cuando Jesús llega y es cuando presentas el evangelio y es, Señor, salva a esta persona. Y fíjate que ahorita me recordaste eso que haces con tu hijo de están viendo alguna serie y dicen esta frase, un guilty pleasure que tengo, Marvel me encanta, que tiene muchas cosas anticristianas, obviamente. Ahorita, fíjate que ahorita que hablaba del universo, unidad en el universo, por algo Marvel está metiendo mucho esta cuestión del multiverso. Igual, negando que hay una unidad en la diversidad, Sí. pero es otro tema. Quieren dar todas las posibilidades, ¿no? Exacto. Lo hace más vago. Yo estaba viendo con mi hermana la serie una serie de Captain Falcon en Winter Soldier, algo así. Y en un momento detecté una frase que dije, que algo así decía Captain Falcon. Cada vez que un grupo gana, otro grupo pierde. O siempre que un grupo gana, otro grupo pierde. Ahí le puse pausa y le dije, oye hermana, déjame nomás te explico algo ahí. Sutilmente aquí presentó una de las máximas consignas del marxismo llamado juego suma cero. Y ahorita no voy a explicar todo eso en el fondo, pero ahí me di cuenta, digo, mira, desde ahí ya están poniéndote una de las cuestiones del marxismo, una de las bases del marxismo, que es el juego suma cero. Y es detectar desde, en el entretenimiento no es neutral, nos quieren meter una filosofía. Y otro punto a recalcar que ese es un foco que los padres se tienen que dar cuenta. Y nosotros como jóvenes, lo de la educación sexual. Que ahorita está muy de moda esta cuestión de la educación sexual integral. Y en México todavía no penetra tan fuerte, pero en Latinoamérica, en Argentina, yo invito a un padre de familia que se ponga a investigar que cómo son los manuales de educación sexual integral en Argentina. O digo, en primer mundo, ¿eh? Pero en Argentina los niños para que logren ser más empáticos, más tolerantes con la diversidad. Y hay ejercicios que le ponen. ¿Tú cómo te llamas? Juanito. Bueno, hoy va a ser Juanita. Y tienes que ir en tu salón para presentarte con los demás como Juanita. Para que logren empatizar. O le dicen a los niños, oigan, identifíquense como algo más, como ustedes quieran. Y su ejercicio es estar yendo con los demás. Hola, Juanito. Ya no soy Juanito, soy Juanite. Cosas así. Son niños de 5 años, son niños de 6 años. Uno como adulto dices, bro, bueno, en lo general, ya no te la venden, pero saben que los niños se creen todo. Y precisamente por eso les están Sí. moviendo eso. Vean, también ya les enseñan desde pequeños a masturbarse, que es bueno, que es para liberar, que es una necesidad biológica. Y hay que entender que la educación sexual integral dicen que es de vanguardia, que es novedoso, que ustedes, retrógradas conservadores, están en contra del progreso. A ver, los primeros manuales de educación sexual integral fueron elaborados por la Escuela de Frankfurt, que eran psicólogos freudomarxistas, que es una combinación del psicoanálisis con el marxismo, como dicen Dios los hace socialistas juntan, eh, y lo fueron implementados primero en la Unión Soviética. Y yo les pregunto, ¿dónde está la Unión Soviética? Porque dicen, no, es que la educación sexual integral nos va a traer a primer mundo y que no sé qué. Y una de las cosas que pretende el marxismo es liberar, porque decía Friedrich Engels, el mejor amigo, por así decirlo, de Marx, el patrocinador de Marx, él hablaba que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es decir, el hombre es el opresor y la mujer el proletariado. Y la idea marxista es destruir a la familia de dos maneras. Una, liberando a la mujer del hombre por medio del feminismo, y otra es liberando a los hijos de sus padres por medio de la educación sexual, por medio de la liberación sexual. Entonces, mucho ojo con eso que está entrando desde fuera, porque no es un plan de liberación, es un plan de esclavitud. Porque cuando una persona es esclavizada a sus impulsos, y como el impulso sexual es de los más tangibles en el sentido de que son los más intensos, cuando una persona es controlada por sus propios impulsos, es la persona más fácil de controlar. Y eso es lo que buscan estas élites. Control. Están locas, están enfermas por poder. Y ves en la realidad cómo es así. O sea, realmente es un movimiento, o sea, este rollo sexual, transgénero, todo eso es un movimiento muy agresivo. Sí. O sea, no es un movimiento que tú digas, pues están peleando de una manera pacífica. No, o sea, realmente hay un deseo de
convencer a los demás para que los demás crean lo que ellos creen también y de lo que ellos creen estar convencidos, ¿no? Imponer. Y imponer, exactamente. Y si tú no estás convencido como yo lo estoy, eres intolerante, odias, homofóbico, etc. Algo que decías, ¿no? Esta idea de que muchas veces nos quieren tachar de que ustedes conservadores y que de, ¿cómo se llama?, mente cerrada y esto y lo otro, y que ellos quieren progresar. Y, o sea, ahí simplemente podemos preguntar, ¿qué es progreso? Exacto. O sea, ¿qué es progresar? ¿Progresar de acuerdo a quién? ¿Según quién? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el estándar de progreso? ¿Cuál es el ideal, el objetivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de ideologías que se van dando y que algunas van tomando fuerza mientras otras pierden fuerza y quién sabe qué pase después, ¿no? Pero nuestros hijos tienen que aprender a cuestionar eso. Sí. Es decir, esto que tú me estás diciendo, me estás hablando de progreso, ¿progreso según quién? ¿Cuál es el estándar de progreso? ¿Cuál es el ideal? Y quién dijo y con qué autoridad, ¿no? O sea, Y voy a hacer un paréntesis de esto porque también hablamos del feminismo, homosexualismo, transexualismo. Y en otro episodio dijimos que no es en sí una pelea contra las personas. Ellos son nuestra misión de rescate. Más bien es pelear en contra de las filosofías que tienen esclavizadas a estas personas. Y esto que decía que los adolescentes están en búsqueda de respuestas a preguntas duras, yo que convivo con homosexuales, también me doy cuenta que ellos también tienen preguntas sobre su sexualidad, de por qué se sienten así y todo. sí, Y obviamente el mundo les tiene una respuesta. Les tiene una respuesta. sí. Pero cuando les das una respuesta, y no la típica respuesta, porque también tenemos que decir que los cristianos, de cierta manera, han cometido el error de luego tacharlos de herejes, no puedes entrar aquí, o decir que luego tienen que tener un deseo sexual diferente en el momento. Y yo digo, a ver, aguántense, la santificación es instantánea. No es instantáneo. No es instantánea. Aparte, tanto el homosexual como el heterosexual se van al infierno si no se arrepienten. Los dos. Sí. Nunca... También tiene que controlar sus impulsos el Exacto. heterosexual. Exactamente. Y para esto yo recomiendo muchísimo el libro de Nancy Pearcey, el de Ama tu cuerpo, sobre estas cuestiones de aborto, transexualidad, homosexualidad. ¿Qué dice eso? Nosotros sí tenemos respuestas muy claras, muy sólidas. Y yo que sí he platicado con homosexuales que me han dicho, oye, he visto tu punto de vista y todo eso y me interesa. Y igual no de momento los cambias, pero al menos se quedan como, ustedes también tienen respuestas. A mí el mundo me dijo esto, pero... Sí, o sea, como que el mundo es el único que aparentemente está fabricando las respuestas, las soluciones a su problema. ¿Sí? Entonces, cuando como cristianos y nosotros estamos haciendo nuestra parte, nuestra tarea de enseñar la esperanza que hay en Cristo y la realidad de las cosas, entonces las personas dicen, órale. Yo he tenido conversaciones con personas que se asombran del entendimiento de la cosmovisión cristiana, de cómo podemos entender las cosas con el lente cristiano sin convertirse. O sea, personas que realmente dicen, wow, está, como me lo estás planteando, dice, aunque no lo creo, quisiera que fuera verdad porque tiene mucho sentido. Sí. Realmente cuando tú logras comunicar las cosas de acuerdo a la cosmovisión cristiana, realmente sí es efectivo. Y siempre va a ir en oposición a lo que el mundo está diciendo. Me recordaste a el capítulo de Hechos 17, donde Pablo está ahí, es en Atenas, Sí. y que ve, ¿no?, toda la idolatría que hay, esto y lo otro, y él utiliza eso para su discurso, su sermón. Es como su puerta de entrada, la plataforma de la que él dispara su sermón, ¿no? Sí. O sea, dice, hey, ustedes yo veo que están adorando un montón de dioses falsos, y el Dios que ustedes dicen que es desconocido, que creen que usted vive aquí en el templo, esto, lo otro, el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, no se deja servir por manos humanas, no habita en templos hechos por hombres. Sí, como que tengo entendido que vio un altar al Dios desconocido y dice, Dios yo vengo a desconocido. predicarles de ese. A ese, al que no conocen. Exacto. Y su predicación va totalmente en contra de su ideología. Que eso, nada más para mencionarlo en cuestión de cómo Pablo utiliza lo que está sucediendo en la cultura para refutarlo en luz de la verdad, en luz del cristianismo. Pero al mismo tiempo lo está haciendo, como tú bien dices, no para destruir a las personas,
sino para enseñarles, que es precisamente lo que Cristo nos manda a hacer, enseñar. Esa es nuestra misión en el mundo. Sí, derribar el argumento, derribar las falsas ideologías, exponiendo estas cosas, la oscuridad a la luz, que la luz brille sobre estas cosas, pero últimamente porque nuestra misión es enseñar a las naciones, que ellos aprendan de Cristo, que aprendan del reino de Dios, que aprendan del evangelio del reino de Dios, y que en luz de eso la cultura del reino se vaya estableciendo en el mundo. Amén. Y ya para ir cerrando, simplemente dejar claro qué es lo que queremos comunicar a la gente. Vamos a pensar por qué dejamos la educación en manos del mundo. Si todas las cosas fueron redimidas por Cristo, todas las cosas están siendo redimidas por Cristo, no hay que sentirnos tan importantes en el sentido de Cristo sí o sí va a redimir esa esfera, pero lo va a hacer a través de nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, obviamente. Que aquí está el dilema de responsabilidad humana y soberanía de Dios, pero no es el tema. Pero preguntarnos, ¿qué hemos estado haciendo con la educación? Y entiendo que hay personas nobles que han fundado escuelas cristianas con este error de decir el 98% de currículum neutral, entre comillas, y 2%, bueno, aquí está la Biblia. Okay. Es más, arriba del pizarrón va a haber un versículo. Y entiendo que es algo que desde su entendimiento lo hicieron bien. Sí. Pero preguntarnos de dónde están los profesores, dónde están los universitarios, dónde están los doctores, dónde están los filósofos que dicen, ¿saben qué? Vamos a redimir esta esfera. Vamos a fundar otra universidad que tenga una cosmovisión completamente cristiana. No, pero es que como que una universidad cristiana no van a ser neutrales. No existe la neutralidad, así es simple. Entonces preguntarnos eso y decirle a los padres de familia, padres, despierten, estamos en una guerra cultural, nos están bombardeando todo el tiempo a sus hijos por medio de la televisión, por medio del celular, cuidar bien qué están viendo. Igual, si no tienen las posibilidades de educación en casa o mandarlos a una escuela verdaderamente cristiana, estar atentos de lo que están viendo, de lo que les están enseñando, preguntarles, oye, ¿qué te enseñaron? ¿Qué no? Porque no es suficiente nomás llevarlos el domingo a la iglesia. O sea, que dibujen un arca de Noé y pum, ya con eso ya la armaron. Y ya habiendo dicho esto, para que tú cierres, ¿con qué versículo te gustaría cerrar este tema? Proverbios 1:7, que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, debemos de comenzar con Dios para poder comenzar a interpretar correctamente todas las cosas, y en eso consiste la verdadera educación. Amén. Amén.